Continuamos con la resolución de ejercicios. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la compañía ABC. Este es un ejercicio de una sociedad anónima. Entonces, para iniciar tenemos que el 20 de marzo, J.B. Webster y A.O. Snyder terminaron de constituir la compañía ABC, emitiéndose 55.000 acciones, 55.000 en acciones pagadas en efectivo. Como ya vimos en los documentos comerciales, las acciones son el valor alícuota o la parte alícuota del capital, o sea, son los pedacitos del capital y funcionan para la sociedad anónima. A diferencia de las otras sociedades, la sociedad anónima no lleva el nombre de cada socio y lo que lleva es una cuenta que se llama capital social. Entonces, antes teníamos capital, no, ahora tenemos capital, sí, por tanto, aumenta o disminuye, aumenta. ¿De qué lado aumenta el capital? Del lado del haber. Ya tenemos la primera de las cuentas, es capital social. Este capital social va a ser por 55.000. Luego, ¿con qué fue? Dice que estas acciones se emitieron y fueron pagadas en efectivo. Antes tenemos efectivo, no, ahora tenemos efectivo. Sí, por tanto, aumenta o disminuye, aumenta. ¿Y de qué lado aumenta el efectivo? O sea, el activo, el debe. Entonces anotamos los 55, tenemos la igualdad y ponemos en detalle, inicio de operaciones. Luego el 21, tenemos que se paga un mes de alquiler. Entonces, el alquiler es una cuenta de gasto. Antes tenemos alquiler, no, ahora tenemos alquiler, sí, por tanto aumenta o disminuye, aumenta. ¿De qué lado aumentan los gastos? Del debe. Cada vez que compramos algo, lleva un IVA que es soportado. Y los alquileres están regidos al 13%. Se paga al contado significa que en ese momento desembolsamos efectivo. El efectivo disminuye y los activos disminuyen del lado del haber. Entonces, un 1.000 de alquiler, un 13%. Eso es por 13% y luego sumamos. Listo. Nuestro detalle va a ser pago el alquiler de mes. Alquiler de local. El 22 vamos a tener lo siguiente. Se compra la Dunham Company suministros. Entonces vamos a tener suministros. Cada vez que compramos algo, lleva un IVA de tipo soportado. Ahora los suministros son un activo. Antes teníamos suministros, no, ahora tenemos suministros, sí, por tanto aumenta o disminuye, aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Agregamos el IVA soportado y dice que se lo cargaron a cuenta. Entonces, significa que ahí genera una cuenta por pagar. Las cuentas por pagar son pasivos. Antes teníamos esta deuda, no, ahora la tenemos, sí, por tanto aumenta o disminuye, aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los pasivos? Al haber. Entonces, es una cuenta por pagar. $2.000, un 13%, y la sumatoria de estos dos. Detalle, compra de suministro de contado, a crédito más bien. El 23 invirtió 2.000 en efectivo. Como venimos viendo en los documentos comerciales, los bonos son documentos que sirven para financiar. Entonces, los países generan bonos de deuda del Estado para financiar sus operaciones de largo plazo. Entonces, por aquí lo que está hablando es eso. Yo voy a tomar mi dinero, lo voy a invertir en los bonos del Banco Central y voy a ganar unos intereses a partir de eso. Ok, entonces 23 de abril. Vamos a tener una cuenta que se va a llamar inversiones. Esa cuenta es una cuenta de activo, está aumentando, por tanto va al lado del debe. Y la pagué con efectivo, que es una cuenta de activo y que está disminuyendo y va a ir del lado del haber. Detalle, registro, inversión en bonos de deuda del Banco Central. El 24 de marzo, entonces viniendo servicio al cliente es un contado cuando va
Dice que brindó servicios a un cliente de contado por 5.000. Cuando brindamos servicios significa que son ingresos por servicios. Los ingresos por servicios son ingresos, aumentan del lado del haber y como antes no teníamos ingresos, ahora los tenemos, están aumentando. Entonces hay ingresos por servicios. Dice 5.000. Cada vez que vendemos algo lleva un IVA que es devengado. Es un 13%. ¿Y cómo lo recibimos? De contado. Significa que nos dieron el dinero en el momento. Si el dinero aumenta, el efectivo aumenta, significa que va al lado del debe. Y son 5.650. Entonces, detalle. En los servicios de contado. El 25. Pago servicios. Cuando hablamos de pago servicios, estamos hablando de servicios públicos. Es un gasto. Está aumentando y por tanto va al lado del debe. Cada vez que compro algo lleva un IVA soportado. Y los servicios públicos se pagan en el momento. El efectivo disminuye, por tanto va del lado del haber. Entonces vamos a tener 1.500 de servicios públicos, un 13%. Y la suma de estos dos. Aquí le damos formato. Detalle. Ok, aquí nos falta nada más esta línea. Eliminamos esta. El detalle. Nuestro registro va a ser algo de servicios públicos del mes. Luego adquirir un terreno con edificio. Adquirir un terreno con edificio, 27 de marzo. Tenemos lo siguiente. El terreno con edificio por 20.000. Dice que ahí vamos a tener que separar el terreno y el edificio. Se hizo un pago de 16.000 en efectivo y el resto se firmó una hipoteca. Y se evaluó el terreno en 5.000. Entonces tenemos dos activos que entran, por tanto van al lado del debe. Uno se llama terreno y el otro se llama edificio. Los pagamos, una parte en efectivo, está disminuyendo, por eso va al haber, y la otra paga con una hipoteca. Por pagar. El detalle es compra de terreno y edificio. Terreno con edificio. A crédito. O firmando una hipoteca. Si el terreno vale 5 y la transacción completa eran 20, 20 menos 5 son 15, lo que corresponde al edificio. Si eran 20 y pagamos 16 en efectivo, 20 menos 16 significa que son 4 los que van para la hipoteca. Listo. Luego dice que compró un equipo con un costo de 4.000 más IVA y se paga el 40% en efectivo y por el resto se firma un documento. Entonces, este es parecido al anterior, 28 de marzo. Tenemos un equipo que es un activo, está aumentando, va al lado del debe. Vamos a tener cada vez que compramos algo un IVA soportado. Entonces, anotamos por aquí los 4.000 y el IVA que es un 13%. Aquí me equivoqué, es un 13%. Luego vamos a tener que lo pagamos una parte en efectivo y por el resto firmamos un documento. Si pagamos algo en efectivo significa que disminuye. Y el documento por pagar no lo teníamos, ahora lo tenemos, por tanto aumenta un 40%. ¿De cuánto va a ser el 40% de esto? Va a ser de la sumatoria de estos dos datos. Entonces yo voy a sumar estos dos. Y a esa sumatoria le voy a calcular un 40%. La diferencia va a ser tomar los datos del debe, le quito el del haber y con eso tengo el documento. Registro. Compra de equipo a crédito.
Luego dice que se paga 1.200 a Dunham. Resulta que acá la intención era que hicieran un procedimiento de matemática financiera, pero al ponerle más IVA lo que hice fue confundirlos. Entonces, lo que se debe entender aquí es que se abona la cuenta por pagar, como se disminuye la cuenta por pagar, disminuyen los pasivos del lado del debe. Eso es lo primero que va, cuenta por pagar. Y el medio de pago, efectivo, el dinero disminuye. Y lo que yo quería que hicieran eran los 1.200 multiplicado por 1.13, 1.356, que es el equivalente aquí de esta operación, 1.356. Pero bueno, esa era la idea de lo que se quería ahí. Pero la mayoría se confundió, entonces de ahora en adelante voy a cambiar esos enunciados para que no lo digan así. Entonces aquí tenemos pago o abono, más bien abono a la deuda del, vamos a este Dunham, fue el 22 de marzo. Y finalmente adquirió más suministros. Entonces, si ya le pusimos suministros, lo mantenemos como suministros. Esto lleva un IVA soportado y lo pagamos al contado, significa que el efectivo disminuye, por tanto va de lado a la vez. Son 800 por un 13%. Y finalmente la suma de estos dos. Detalle. Compra de suministros de contado. Listo, en el próximo video vemos la mayorización.